Persiguiendo al Jade, capítulo 136. Fan Chanyu se quedó allí estupefacta como un ganso tonto. Sitchen, al verla paralizada, dijo: «No hay necesidad de ser tímida». Fan Chanyu le lanzó una mirada de fastidio, pero, consciente de que estaban frente a las tumbas del general Xie y de la señora Xie, se contuvo un poco más. Apartó la mirada y se volvió hacia las lápidas del general Xie y su esposa. El hecho de haber discutido con Sitchen frente a sus tumbas la hizo sentir aún más incómoda. Se arrodilló y dijo: «Esta joven Chanyu, descendiente de Menchuyan, presenta sus respetos al general y a la señora». Dicho esto, hizo 3 reverencias. Su abuelo materno había sido un general clave bajo el mando de Xie Linchan, por lo que los lazos entre sus familias no eran superficiales. Sitchen escuchó mientras ella rendía homenaje a sus padres como descendiente de la familia Meng. Con una expresión indescifrable, simplemente se dirigió a las silenciosas lápidas en la noche. «Esta es tu futura nuera». Fan Chanyu se sonrojó intensamente por primera vez en su vida. Tras ponerse de pie, le espetó a Sitchen: «Deja de decir tonterías». Sitchen arqueó ligeramente la ceja. «En esta vida, si no me caso contigo, ¿con quién más me casaría? Tarde o temprano serás su nuera. ¿Qué tiene eso de absurdo?». Fan Chanyu decidió ignorarlo y se giró para mirar hacia atrás, por donde habían venido. «Ya hemos tardado bastante. Bajemos rápido de la montaña. El tío Song empezará a preocuparse». La linterna volcada hacía tiempo que se había apagado, pero a la luz de la luna se podían distinguir vagamente los lóbulos de las orejas carmesí como bayas de picaranta de un rojo intenso que adornaban un árbol cubierto de nieve, tan vívidos que parecían tentadores de morder. La mirada de Sitchen se ensombreció mientras observaba fijamente los lóbulos de sus orejas. Cuando Fan Chanyu se giró tras hablar, se encontró con su mirada insondable. Se quedó paralizada un instante, pellizcándose instintivamente los lóbulos de las orejas que le ardían, y exclamó: «Vámonos». Dicho esto, siguió adelante. Sitchen observó su figura, que casi huía, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, antes de seguirla a paso pausado. Una vez transcurrido la hora de Chu, la calle donde se encontraba la residencia del primer ministro quedó sumida en un silencio sepulcral y apenas se oía el ladrido de los perros. El carruaje de Wei Yan se detuvo en la puerta de la residencia. Soplaba un viento frío que esparcía las hojas secas y cubiertas de escarcha de los olmos y álamos que bordeaban la calle, acentuando la desoladora escena. Cuando Wei Yan bajó del carruaje usando el taburete, Wei Xuan salió corriendo por la puerta con el rostro ansioso, mientras se apresuraba hacia adelante. «Padre, por fin ha regresado». Los ojos de Wei Yan, ya mayores pero aún más imponentes, miraron a su único hijo y sus primeras palabras fueron una reprimenda. «¿Qué es este comportamiento tan nervioso? ¿Dónde está tu decoro?». Wei Xuan, aunque arrogante ante los demás, sentía miedo a Wei Yan, que parecía tan arraigado en sus huesos. Apretando los dientes, dijo con tristeza: «Mamá está enferma. Tú». Wei Yan subió las escaleras de piedra que conducían a la residencia e instruyó al anciano sirviente que lo seguía: «Wei Quan, toma mi ficha y llama al médico Hu del Hospital Imperial». Wei Xuan lo seguía de cerca. Al ver que Wei Yan entrara a la residencia y dirigirse a su estudio, apretó los puños a los costados y finalmente le gritó a su padre, que se alejaba: «¿No puedes al menos ir a ver a mamá?». Este arrebato fue su protesta en nombre de su madre. Los sirvientes presentes se tensaron visiblemente, sin atreverse a respirar con fuerza. Esta era la primera vez que Wei Xuan desafiaba al padre que veneraba. Mirando fijamente la espalda de Wei Yan con obstinación, murmuró con voz entrecortada: «El médico dijo que mamá está enferma de pena y de preocupación. Me prohibió venir a verte. Dijo que no debía molestarte. Por favor, ve a verla». Wei Xuan se secó las lágrimas con el dorso de la mano, algo incómodo. Aunque actuaba como un tirano arrogante delante de los demás, ante Wei Yan siempre se mantenía tan sereno como un niño, sin importar las circunstancias.
Wei Yan detuvo sus pasos, dirigió una fría mirada a Wei Xuan y se dirigió en silencio hacia el estudio. Los sirvientes se apresuraron tras él, dejando a Wei Xuan solo en el sitio. Curvó los labios en una sonrisa autocrítica y triste, con un aspecto aún más abatido que si hubiera estado llorando. El mayordomo Wei Quan se acercó solo después de que se hubieran marchado. Joven amo, no se preocupe, le dijo. Este viejo sirviente ha enviado a alguien a buscar al doctor Hu al Hospital Imperial. El primer ministro ha estado muy ocupado últimamente y realmente no le quedan energías para ocuparse de asuntos domésticos. Una vena se le hinchó en el cuello a Wei Xuan mientras apretaba la mandíbula con fuerza. ¿Será que, como no soy tan prometedor como si Chen, mi padre, me detesta y se desquita también con mi madre? Wei Quan respondió rápidamente: joven amo, no hable a la ligera. Si estas palabras llegan a los oídos del primer ministro, será castigado nuevamente. Wei Xuan soltó una carcajada, con los ojos llenos de resentimiento. ¿Castigado? Que así sea. En todos estos años, la única vez que me mira de verdad es para reprenderme por mis errores. No puedo compararme con Si Chen, ni puedo igualar a sus discípulos más preciados. ¿Qué hay de mí, aparte de ser su sangre, que merezca su atención? Wei Quan miró a Wei Xuan, cuya expresión oscilaba entre la risa y las lágrimas, con una mirada compleja. Joven amo, no se menosprecie. Desde la posición del primer ministro, los asuntos que debe considerar son interminables. Es natural que no tenga tiempo para las tareas domésticas. Deje que este viejo sirviente lo acompañe de regreso. Wei Xuan sabía que las palabras de Wei Quan eran ciertas. A veces no sabía si le guardaba rencor a Wei Yan o a sí mismo. Wei Yan no tenía concubinas aparte de su madre, la esposa principal. Pero desde que Wei Xuan tenía memoria, Wei Yan solo visitaba el patio de su madre para la cena de Nochevieja y nunca se quedaba a pasar la noche. Durante más de una década había residido en su estudio. Los sirvientes de la mansión de Wei eran sumamente correctos. Ninguno se atrevía a menospreciar a su madre. Ella gozaba de toda la dignidad propia de una dama de alto rango, condecorada por decreto imperial. Sin embargo, cuando mayor se hacía Wei Xuan, más lloraba la muerte de su madre. Wei Yan nunca había sentido afecto por su madre. Parecía haber nacido indiferente a las mujeres, preocupándose únicamente del poder. Pero la familia de su madre no tenía nada particular. Fue solo que, al apoyo de Wei Yan, que su abuelo materno alcanzó el quinto puesto en la capital, logrando finalmente afianzarse en la ciudad. En el pasado, para llamar la atención de Wei Yan, Wei Xuan había cometido numerosos actos indecentes. Frecuentaba burdeles, mantenía cantante, todas las acciones vergonzosas imaginables. Incluso ahora su patio estaba repleto de bellezas. Conocía a la perfección los entresijos de la vida amorosa. No podía comprender por qué, si su padre solo le importaba el poder, se había casado con su madre, que no tenía ninguna influencia. La familia Wei era una casa noble con siglos de antigüedad. En su juventud, Wei Yan incluso había sido aclamado junto con Xie Linchan como una de las joyas gemelas de la guerra civil y militar. Si hubiese querido casarse, la capital estaba llena de hijas de nobles entre las cuales elegir. Sin embargo, tras haberse casado con su madre, Wei Yan nunca había tenido otra mujer a su lado en todos estos años. Wei Xuan pensó que tal vez su padre había sentido algún afecto por su madre en la juventud. Fue únicamente porque Wei Xuan lo había decepcionado que Wei Yan también se había vuelto frío con su madre. Wei Xuan solía ser rebelde delante de los demás, pero ante Wei Quan, el sirviente de su padre desde hacía mucho tiempo, mostraba un lado infantil. Sentado en los escalones de piedra, se cubrió los ojos con una mano y dijo con amargura: ojalá fuera Si Chen. Con un hijo tan excepcional, quizás mi padre estaría contento. ¿No es así? Su madre era una vegetariana devota que hablaba de Wei Yan con gran reverencia. El consejo más frecuente que le daba era que estudiara mucho, practicar artes marciales con diligencia y que se convirtiera en una persona capaz de serle útil a su padre. Pero a Wei Yan parecía no gustarle los niños. Desde pequeño Wei Xuan le temía, pero debido al respeto a su madre y los demás le mostraban, también tenía una profunda admiración por él.
De niño se esforzaba al máximo por sobresalir en todo con la esperanza de ganarse alguna palabra de elogio de Wei Yan. Antes de que Sitchen llegara a la mansión Wei, Wei Yan solía tratarlo con amabilidad. Si bien era estricto al darle clases particulares, no lo reprendía en exceso. Tras la llegada de Sitchen, Wei Xuan nunca volvió a ver a Wei Yan sonreírle. Sitchen vivía y comía con él, pero cada vez que Wei Yan lo veía juntos, su rostro ensombrecía. Sitchen siempre fue brillante y dominaba enseguida todo lo que su tutor le enseñaba. Incluso cuando Wei Yan los ponía a prueba en los estudios, Sitchen, aunque nervioso, lograba deducir y responder correctamente. En cambio, cada vez que Wei Xuan se enfrentaba a las preguntas de Wei Yan en cuanto a sus ojos penetrantes de fénix se desviaban del libro hacia él, temblaba incontrolablemente, incapaz de pronunciar una palabra. Le guardaba rencor a Sitchen por hacerlo quedar en ridículo y por eclipsarlo por completo hasta el punto de que la mirada de Wei Yan ya no mostraba ninguna aprobación. En más de una ocasión deseó que Sitchen nunca hubiese existido. Aunque durante su infancia no escatimó en esfuerzos para acosar a Sitchen, en raras ocasiones en que Wei Yan lo descubría lo castigaba arrodillándose en el salón ancestral. Después intensificó aún más su crueldad hacia Sitchen, quien pronto tuvo demasiado miedo incluso para quejarse. Pero no le producía mucha alegría. Al principio, meter serpientes e insectos en la ropa de cama de Sitchen lo hacía gritar de terror. Más tarde Sitchen simplemente los aplastaba sin pestañear. En el crudo invierno empapó la ropa de cama de Sitchen con agua helada del pozo. Sitchen apartaba la ropa de cama mojada y dormía sobre tablas de madera desnudo, vestido solo. Al día siguiente, incluso con fiebre alta, seguía rindiendo mejor que él en el campo de entrenamiento. En la academia dirigió un grupo de hijos de funcionarios aduladores para que derramaran tinta sobre el escritorio de Sitchen. Detrás de un jardín de roca, él y sus secuaces golpearon a Sitchen sin piedad, restregándole la cara contra el agua fangosa mientras se burlaban diciendo: los hijos de Xielin Chan no son más que basura. Deseaba que Sitchen se quedara así, roto e inútil, pero Sitchen jamás imploró clemencia. Incluso cuando sus compinches lo inmovilizaban con el rostro hundido en el barro, su mirada permanecía fría e inquietante, provocándoles escalofríos. Más tarde Sitchen se unió al ejército y cuando se reencontraron, Sitchen regresó del campo de batalla cubierto de gloria, lo que le hacía parecer aún más insignificante en comparación. En otro día lluvioso, Sitchen se rompió varias costillas y restregó su rostro contra el lodo torrencial burlándose fríamente. Los hijos de Wei Yan tampoco son nada especial. Todo lo que una vez le había infligido a Sitchen ahora se lo devolvía de la misma manera. Desde ese momento su odio hacia Sitchen se intensificó aún más. Cuando llegaron las noticias de la muerte de Sitchen en el campo de batalla de Chunzhou, nadie imaginaba la inmensa alegría que sintió. Pero incluso con Sitchen fuera, su propia etapa en el noroeste fue un desastre. En lugar de tomar el control de las fuerzas de Sitchen, sumió a toda la región en caos, lo que dio a la facción Li nuevos motivos para destituir a Wei Yan. Después de todos estos años, Wei Xuan finalmente admitió la verdad. Siempre había sentido celos de Sitchen, tantos celos que odiaba a sí mismo por no ser como él. Wei Quan escuchó sus palabras y simplemente dijo: el marqués es el marqués y el joven maestro es el joven maestro. No hay necesidad que el joven maestro se compare con nadie. Wei Xuan bajó la cabeza con una sonrisa amarga, contemplando las sombras de bambú proyectadas en el suelo. Para no avergonzarse más delante de Wei Quan, se puso de pie y dijo: volveré a acompañar a mi madre. Wei Quan asintió respetuosamente mientras lo veía marcharse. Cuando Wei Xuan llegó al patio donde residía la señora Wei, escuchó toses desgarradoras provenientes del interior, incluso antes de entrar a la habitación. El recuerdo de la fría figura de Wei Yan alejándose le oprimió aún más el pecho al ver una criada que llevaba una medicina recién preparada desde la pequeña cocina. Dijo: se la llevaré a mi madre. La criada, claramente intimidada por él, no se atrevió a negarse y le entregó respetuosamente la bandeja con el cuenco de medicina. Wei Xuan, impasible e imperturbable, cogió el cuenco de porcelana azul y blanca con el borde dorado y entró a la habitación. Madre,
Es hora de tu medicina, dijo cuando entró. Un sirviente trajo rápidamente un taburete redondo y lo colocó junto a la cama. La señora Wade, debilitada por la enfermedad, no tenía buen aspecto. No era una belleza en el sentido convencional. Sus rasgos eran sencillos, pero los años de vegetarianismo y devoción budista le habían conferido un aire dulce y compasivo. Ella consoló a su único hijo. Es solo una vieja dolencia, nada grave. Unos días de descanso y estaré bien. Wei Xuan bajó la cabeza removiendo con una cuchara la infusión medicinal de color marrón oscura. Mi padre se preocupó mucho al saber que estabas enferma, pero con la situación de la corte tan incierta tenía muchos ministros hablando con él y no podía sentarse. Por eso aún no ha venido a verte, pero ya ha mandado a llamar el médico real del Hospital Imperial. Ante estas palabras, la calma en los ojos de la señora Wei se desvaneció. Preguntó: ¿Fuiste a ver al ministro? No te dije que no lo molestaras con asuntos tan triviales. Wei San respondió: yo no lo busqué. La finca no es tan grande. ¿Cómo podríamos ocultar el hecho de que estás enferma y necesitas un médico? La señora Wei tosió con más fuerza, luchando por hablar mientras miraba a su hija. No me mientas. ¿Cómo pudiste? Suspiró con un tono casi resignado. ¿Por qué no le haces caso a tu madre? Descubierto en su mentira, Wei Xuan bajó la cabeza avergonzado, apretando con fuerza el cuenco de medicina. Madre, ¿es porque soy un inútil que te da vergüenza pedirle algo a papá? La señora Wei se cubrió los labios con una leve tos y dijo débilmente: Niño tonto, ¿qué tonterías estás diciendo? Wei Xuan alzó la cabeza con los ojos enrojecidos. Es mi culpa por ser tan incapaz, por no haberme ganado el favor de mi padre, que te hayan descuidado por mi culpa. La señora Wei hizo una pausa con una compleja emoción reflejada en la mirada antes de hablar con suavidad. No pienses esas cosas. El primer ministro es un hombre de grandes responsabilidades. Un verdadero caballero no se detiene en asuntos sentimentales. No debes decir estas palabras delante de él. Wei Xuan replicó con amargura: pero durante todos estos años papá solo viene a cenar contigo durante la fiesta. ¿No te sientes agraviada? Por un instante fugaz una sombra de melancolía cruzó el rostro de la señora Wei, como si recordara algo del pasado. Simplemente dijo: niño tonto, no pienses así. Tu madre jamás se ha sentido agraviada. El primer ministro es mi benefactor. Debes esforzarte por ser digno, como tu primo Sichen, y ayudarlo a sobrellevar sus cargas. Sin ser consciente de la ruptura de Wei Yan y Sichen como mujer que se mantenía al margen de los asuntos domésticos, supuso que Sichen simplemente estaba destinado en el norte y no habría regresado a casa en años. Wei Xuan captó con atención la frase de sus palabras. Preguntó: Madre, ¿por qué dices que papá es tu benefactor? La señora Wei bajó la mirada y no respondió de inmediato. Cubriéndose los labios, tosió durante un buen rato antes de decir: para mí, nacer mujer y casarme es como un segundo renacimiento. Cuando era joven, como hija de concubina, tuve que soportar el desdén de los demás por cada prenda de ropa y cada comida. En los en los más de 20 años que llevo casada con el primer ministro, él me ha tratado bien y estoy contenta. Wei Xuan sabía que su madre siempre había sido una persona que evitaba conflictos. En silencio, ayudó a la señora Wei a tomar su medicina y se obtuvo por hacer más preguntas. Para cuando Fan Chanyu y Si Chen regresaron del cementerio de la familia Xie, ya era la hora del té, entre las 9 y las 11 de la noche. Las puertas de la ciudad ya estaban cerradas, así que Fan Chanyu no tuvo más remedio que esperar a que reabrieran a la mañana siguiente antes de regresar a la oficina de presentaciones. Por suerte ya le había dado instrucciones a Xie Kui antes de irse. Aunque no regresara esa noche, no debería haber mayores problemas. Sichón condujo el carruaje de regreso a la finca a las afueras de la ciudad. Tan pronto el carruaje llegó a la puerta, un miembro de caballería vestida de sangre esperaba afuera y le entregó una carta. Maestro, un mensaje de la gran princesa enviado desde el palacio. Sichén extendió la mano para tomarlo. Tras abrir el sobre, examinó rápidamente la carta bajo el farol junto a la puerta y sus ojos se volvieron gélidos al instante. Fan Chanyu le pareció extraño que él tuviera correspondencia con la gran princesa, pero al ver su expresión sombría preguntó: ¿qué ocurre? Sichén le entregó la carta apretando los dientes mientras escupía palabras. Wei Yan,
tuvo una vez una aventura ilícita con una consorte. Antes de que Fan Chanyu pudiera siquiera leer la carta, su corazón dio un vuelco al oír sus palabras. Si Wei Yan realmente había tenido una relación amorosa, ¿significaba eso ahora que existía una pista que lo vinculaba con la orquestación del caso de Jin Zhou hace 17 años?